Está prendido. Listo, buenos días para todos, un abrazo a todos los que siempre nos acompañan a esta hora de la mañana de los sábados, siempre. Bueno, nos hemos propuesto un objetivo con este tiempo y es poder desarrollar un entendimiento que sin dejar de ser cristocéntrico y bíblico y teológico, pues se enfoque más en lo académico, histórico, arqueológico con el objetivo de poder rescatar lo que siempre ha sido manifestado desde el principio, que tiene que ver con la mente de Cristo. Recordemos que desde el principio de la manifestación del Evangelio, que el Señor Jesús manifestara al mundo, lo que el Evangelio trajo para cada ser humano de este planeta fue el acceso a los pensamientos y a la mente incorruptible y eterna del Dios y Padre del Señor Jesucristo. Lastimosamente, como bien ustedes los que nos siguen y los que pues nos acompañan en la clase siempre, como ustedes ya bien han podido notar e identificar, lastimosamente ese mensaje se ha tergiversado y se ha sesgado, sobre todo el libro de Apocalipsis, se ha tergiversado y se ha sesgado porque se ha limitado solamente a la parte profética, teológica, en donde la desinformación y la ignorancia con respecto, pues obviamente, a todo lo que tiene que ver con el fundamento desde el cual uno debería responsablemente leer la Biblia, que es la mente de Cristo, pues no se ha cultivado de generación en generación y lastimosamente no solo en el libro de Apocalipsis, sino que en toda la Biblia se arrojaron mantos que han funcionado generacionalmente como velos para que no se entienda, para que no se comprenda la verdadera dimensión de cumplimiento y de plenitud de todo este contenido del libro de Apocalipsis. Hace 8 días y en nuestra clase previa, como ustedes pueden mirar, ya hicimos un pequeño acercamiento a lo que viene con el libro de Apocalipsis y el estudio que traemos. Hoy vamos a iniciar ya con el capítulo 4. Como no nos ha interesado correr ni avanzar a pasos agigantados, sino más bien ser pausados, lentos, pero ir a lo seguro, despejando toda duda y toda inquietud en lo que se refiere a los términos, al lenguaje, que para el caso de Apocalipsis es un lenguaje escatológico, que no deja de tener un gran peso gramatical, inclusive poético, pues todos entendemos que este precioso libro tiene bastantes características que si bien es cierto, tal vez en las generaciones venideras y en la generación presente no pueda ser valorado, nosotros sí queremos dejar un peso de autoridad aquí. Para aquellos que creemos recogerán en algún momento en el futuro algunas de estas palabras para volver a retomar el camino en cuanto a todo lo que generacionalmente nuestro Dios quiere manifestar. Por eso es que queremos hacer un trabajo serio, responsable y preciso con respecto a esto. Obviamente, mis amados, hasta donde la gracia de Dios nos lo ha permitido en esta generación, año 2025, mes de marzo, porque como digo, creemos que Dios nos ha dado a varios en esta generación un poquito más de acceso de entendimiento y de apertura espiritual y de conciencia para entender lo que es eterno manifestado en el mundo.
porque no solo el libro de Apocalipsis, en sí toda la Biblia es una puerta, y para algunos una ventana, para otros un faro. Bueno, ya ese término faro de pronto para estas generaciones, para Socorrito, se le llama a esta generación los nativos digitales. Tal vez el faro ya ellos no entienden qué es eso. ¿Qué es el faro? El faro era una torre que estaba en un acantilado alto, donde en la cima de esa torre pues había una bombilla gigantesca, muy fuerte, que iluminaba para que los barcos no se dieran contra el acantilado. Hoy, pues por el GPS, ya no vemos esos accidentes. Pero en tiempos pasados, cuando la tecnología era limitada y solo se limitaba a cartas de navegación o brújulas en el mejor de los casos, entonces el faro era la diferencia entre la vida y la muerte para los navegantes. Por eso una persona siempre vivía en el faro, cuidaba el faro, hacía el mantenimiento al faro, a las luces. Ese quiero aclarar para aquellos que de pronto dicen de qué estar hablando este tipo aquí, que es faro. Bueno, eso era el faro antes. Hoy podríamos modernizar un poco, Socorrito y mamá, el término y decir, bueno, ya no somos faro, vamos a modernizarnos. Somos el GPS para las siguientes generaciones. Somos la señal satelital de geoposicionamiento global para que ustedes se ubiquen dónde es que están. Eso es cuando los muchachos hoy le dicen a la mamá o al papá, o el papá o la mamá le dicen a los chicos hoy, envíame tu ubicación por WhatsApp. Bueno, eso es el Evangelio hoy. Exactamente eso. No Apocalipsis, sino todo el Evangelio. No la Biblia, el Evangelio. Porque el Evangelio es de una envergadura, pues que hoy entendemos, mis queridos amigos, visitantes, turistas, contertulios y aún detractores. El Evangelio es de una envergadura que hoy he entendido yo y creo que todos los que participan de estas clases hemos entendido que el Evangelio es de una envergadura que nos va a sobrepasar por mucho, por muchos años, así como ha sido desde hace más de 2000 años, porque pues el referente de 2000 años es Jesús de Nazaret. Pero recuerden que el Evangelio existía desde antes de Jesús de Nazaret, por eso el Evangelio es eterno, porque el Evangelio ha traído expresiones temporales, pasajeras y momentáneas, que sin dejar de ser eterno en su esencia y en el efecto a la mente de los oyentes, pues este Evangelio hoy sigue siendo el único mensaje que Dios dejó establecido para que se produzca una transformación generacional. Así que bueno, amados, vamos al capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Aquí ya lo tengo. Quiero aclarar que a menos de que pues sea absolutamente necesario, aunque aquí tenemos a nuestra Socorrito que es muy juiciosa para ello, pero a menos de que haya sido muy necesario, la versión que estamos siguiendo es la Reina Valera 1960, esa revisión. No porque las otras no sean importantes para nosotros, no. Contrario a ello, yo les invito a todos ustedes a que lean todas las traducciones, todas las que puedan. Lean comentarios, todos los que puedan. Y obviamente, en el asunto de la clarificación de ello, pues es que les invitamos a dejarnos sus preguntas, inquietudes y demás, si ustedes desean saber más. Muy bien, reconociendo que el asunto de los versículos, capítulos y títulos no es relevante, obviamente salvo en las sesiones pasadas, donde fuimos leyendo y profundizando específicamente en el mensaje a las 7 iglesias y nos guiamos por los títulos. La verdad es que de aquí en adelante no nos vamos a guiar ya con los títulos del Apocalipsis. Pienso yo que los títulos no ofrecen claridad. Contrario a lo que algunos piensen, los títulos ya sesgan la interpretación. Entonces vamos a ir de una vez al recorrido del capítulo 4.
Muy bien. Eh, Quiero también hablar de la metodología que vamos a utilizar, Socorrito y mamá, y todos los que quieran participar, pues más adelante. La metodología que vamos a utilizar o que pienso yo es la que más nos va a facilitar que comprendamos y que naveguemos no solo superficialmente, sino que podamos re refundirnos, ¿no? En estas maravillosas palabras, es que pues vamos a ir leyendo párrafos y yo voy a ir aclarando los términos que están allí, por eso no me interesa correr. Al aclarar los conceptos o las expresiones que están aquí, muchas veces pues voy a ir a la parte histórica, voy a ir a la parte arqueológica, a la etnología, a la etnografía, a la hermenéutica, a la etimología, entre otra serie de ramas que nos van a ayudar a comprender el contexto original de estas palabras. Y una vez entendido ese contexto, poder extraer la riqueza eterna espiritual que está presente en el texto para que en esta generación podamos también afirmarnos en estas verdades. ¿Entendido, Socorrito? ¿Preguntas? ¿Tienen ustedes alguna pregunta antes de que yo continúe? Bueno, no. Socorrito. Perfecto, pastor. Ahí vamos bien. Bueno, excelente. Hay algunos términos que, dicho sea de paso, son recurrentes casi en todo el libro de Apocalipsis. Expresiones recurrentes, conceptos recurrentes, figuras y otra serie de palabras. Eh, no me voy a enfocar mucho y a detenerme mucho en lo que tal vez en el anterior nivel expliqué, pero sí voy a tratar de enlazar estos relatos con lo que se estableció al principio. Les recuerdo, en el presente estudio será muy importante considerar el capítulo 1 de Apocalipsis, sobre todo los primeros 3 versículos, porque primero en esos primeros 3 versículos vamos a entender el objetivo y la centralidad de los escritos. Segundo, como habíamos establecido anteriormente, el libro de Apocalipsis nos va a manifestar o sirvió para manifestar en su momento todo lo que era la plenitud del carácter de Cristo contra cualquier configuración de entendimiento humano que a la vez pudiera haber producido sistemas de pensamiento humano, siendo prevalente siempre el carácter de Cristo. Por eso vamos a tener que identificar esto y el fundamento pues para ello es los anteriores estudios que hicimos, donde les recuerdo a cada iglesia del mensaje de Apocalipsis, Dios le reveló una parte del carácter de Cristo, conformándose ese carácter de Cristo en la única expresión visible, válida, verdadera, que todos los creyentes de esa época, de esa generación, debían conocer para estar en plena certidumbre y en plena certeza, asegurados de que Dios los había aprobado y no habían sido reprobados en cuanto al testimonio. Todo esto tiene un hilo conductor que no podemos desconocer. Yo pienso que
el que es responsable, Socorrito, el que es serio, el que tiene carácter y es leal, obviamente al Señor y Padre, y también el que quiere tener una manifestación seria y muy precisa, además de responsable, con respecto al entendimiento espiritual, pues va a tener que saber establecer los principios espirituales contenidos en los 3 primeros capítulos para poder adentrarse en este estudio. Muy bien, entonces después de esto miré y aquí una puerta abierta al cielo. Como bien sabemos, los literalismos han abundado en cuanto a la interpretación de lo que se nos o se menciona en Apocalipsis. Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que aquí describe. Después de esto, pues después del mensaje de las 7 iglesias, después diríamos de la identificación de la plenitud de Cristo. En un ejercicio muy particular hace 8 días, Socorrito, recuerde que tratamos de identificar cuáles serían las 7 ciudades en el mundo que recogerían la expresión de Cristo de esta generación. Ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Bueno, después de que identifica la expresión de Cristo corporativamente hablando en esa generación, el autor Juan de Paz nos dice que se abrió una puerta en el cielo. Y es que miren, todo está concatenado, todo está unido. No puede haber acceso a lo espiritual sino a través del entendimiento de la obra plena y de la plenitud de Cristo. Por eso, después de esto, ¿después de qué? Después de haber entendido la consumación, la plenitud de Cristo, el carácter de Cristo, ¿qué vemos después de eso? Una puerta abierta al cielo, con todo lo que puede implicar dependiendo su creencia, su religión, su teología. Usted puede decir, conocer a Cristo es entrar al cielo, conocer a Cristo es la salvación, conocer a Cristo es la vida, la paz, la plenitud, la tierra prometida, Canaán, el gozo, el cielo, las bodas del Cordero, lo que sea que usted identifique y quiera poner en perspectiva. La verdad es que aquí claramente está diciendo que después de esto, o sea, del mensaje manifiesto del carácter de Cristo y su completa aceptación, al igual que los elementos de juicio que ya los vimos anteriormente en el mensaje de las 7 iglesias, pues hay un acceso, mire, aquí está claro. Puerta abierta. ¿Qué es eso? Acceso. Por eso es que el acceso al cielo como entendimiento espiritual incorruptible, entregado a los hombres, siempre y cuando estos renueven su entendimiento, no lo da ninguna religión. No hay liturgia que te garantice acceso al cielo. No hay rótulo de congregación, de grupo religioso o pseudoespiritual hoy. Usted dirá, ¿qué me garantiza el acceso al cielo? Solo la plenitud de Cristo. Nadie puede, en términos de tiempo y espacio, nadie puede acceder a las dimensiones espirituales, a los lugares celestiales, a ese entendimiento de la renovación de la mente y saber cómo Dios en esta generación, no me voy a ir a otras generaciones porque no me interesa para este punto. Interesa es como generación de los creyentes hoy, cómo nosotros ya accedimos, ya pasamos por esta puerta abierta. Y ya accedimos y ya pasamos, Socorrito querida mamá, creo que ya pasamos y ya accedimos porque hemos primeramente aceptado la plenitud del cumplimiento de todas las cosas
a través de la vida y obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso que nos dio acceso al cielo. Hoy podemos decir con certeza, no nos dio acceso al cielo, Socorrito, el que durante años hayamos practicado cierta liturgia. El que yo haya sido un excelente ujier. El que yo durante 5 años haya sido la mano derecha del pastor, o la mano izquierda de la pastora, o el gran servidor. Yo utilizo un término y ustedes me van a perdonar, pero el hecho de que hablemos de las cosas espirituales no significa que no pueda tener algún grado de jocosidad, ¿verdad? Esto no le quita lo serio. El acceso al cielo no me lo da el haber sido el cargamaletas del pastor, o el guardaespaldas de la pastora, o de los hijos del pastor, o el chofer del pastor, no. Todos esos son y han sido argumentos humanos que, al contrario de acercar a la gente a Dios, la han sacado del entendimiento y han servido en muchos casos para manipular y de la peor manera a mucha gente. Por eso aquí lo que estamos haciendo es, primero, siendo serios, rigurosos y también siendo objetivos y críticos. Y también de alguna manera autocríticos. ¿Con respecto a qué? A todos los comportamientos, a todas las actividades, actitudes y en general críticos de todas las liturgias, todas. Aquí no se salva a nadie porque no pretendemos defender a nadie. Yo no estoy aquí defendiendo una denominación, ni estoy defendiendo un sistema cristiano, religioso, evangélico. En realidad aquí no defiendo a nadie, porque lo único que me interesa es que nosotros conozcamos a Cristo. Y este crucificado, tropezadero para algunos, y verdad, vida y esperanza para nosotros hoy. Entonces, para aquellos que tal vez llegan por primera vez y pasas por acá, yo no soy crítico mordazo o con humor negro porque despreciamos a los que practican liturgias. No. Cuando tú escuchas que yo hablo de ciertos grupos denominacionales o sectarios, lo hago con la seguridad y la certeza que me da el tener autoridad de haber salido justamente de allí. Ustedes están escuchando un testigo arrepentido. Yo estuve en la mafia evangélica. Yo hice parte de la mafia evangélica. Yo estuve allí donde se hace una serie de liturgias, actividades, entre otras cosas, con el único objetivo de ganar adeptos, de decirles que van a ir al cielo. Por eso aquí está claro lo que Juan de Patmos dice. Él no miró una puerta abierta al cielo porque siguió la liturgia de la Odisea, porque siguió la liturgia de Éfeso, de Pérgamo, de Tiátira o de cualquiera de estas congregaciones que vimos. Simplemente Juan de Patmos dice que se le dio acceso, se le dio visión, se le dio panorama de ver ese acceso abierto al cielo porque entendió las características de Cristo Jesús manifestado en su generación. Socorrito querida, esto va en absoluta armonía y me gozo de decir esto y me glorío de decir esto. No en vano el Señor en nuestros devocionales me ha empujado a hablar generacionalmente, porque creo que es menester no descuidar el tema con respecto al acceso que Dios nos ha dado a ese cielo
que para otros en otro tiempo fue cerrado, producto de la ignorancia, del pecado, de la corrupción, de haber distorsionado los mandamientos y la ley. Recuerdo ahora un pasaje que el Señor Jesús, el Maestro, le habla a Natanael. Cuando Natanael lo reconoce a él como el Señor, y le dice Jesús a Natanael, ¿te glorías porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues déjame decirte, Natanael, que desde ahora verás el cielo abierto y ángeles que bajan y suben y le sirven al Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración más tremenda! A Natanael se le abrió una puerta al cielo y se le dijo que él había de mirar el cumplimiento profético de todo lo que había sido establecido antes de la fundación del mundo. Y hoy es maravilloso porque nosotros también tenemos acceso, pero no a la parte profética, sino que tenemos acceso a la parte de la plenitud de la manifestación gloriosa de Cristo. Y aquí viene un elemento maravilloso. Y la primera voz que oí, como de trompeta, ese elemento ya está identificado, el shofar, todo lo que vimos. Por eso aquí nuevamente recoge esa figura de convocatoria, sobre todo porque el shofar era el sonido que el pueblo de Israel ya tenía identificado, como que había una alerta, una reunión, una asamblea o un llamado. Por eso aquí nuevamente Juan de Patmos vuelve y cita ese elemento. Le recuerdo, la palabra trompeta aquí pues simplemente es una traducción que se hace de la palabra cuerno, el cuerno de Dios, pero no por la forma, sino por el sonido. Para mayores explicaciones, pues, ustedes pueden mirar nuestros anteriores videos. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, oiga, otro elemento importante, sube, sube. Obviamente para aquel que viene leyendo de corrido el libro de Apocalipsis, pues declaraciones como estas que acabamos de ver, o esta en específico, sube acá, pues le va a llevar a ubicarse geográficamente. Claro, Juan de Patmos está en una isla, esa isla está en la Tierra, en el planeta Tierra, y esa voz de trompeta que lo convoca, le está diciendo que suba acá, ¿dónde? Pues que suba a la puerta abierta que estaba en el cielo. Y si bien es cierto, pudiera ser que Juan de Patmos en su momento puede ver en el plano dimensional de tiempo, espacio y de las tres dimensiones en las que vivimos, alzar su cabeza y mirar una puerta abierta en el cielo, a la cual él no puede subir porque no tiene alas, porque no puede volar, porque necesita algún elemento, una escalera, alas, un brinco, alguien que lo lleve, ¿verdad? Eso es lo que uno podría pensar. Como nosotros no solo estamos limitándonos o delimitando más bien el aspecto del contexto original, sino que estamos trayendo acá el entendimiento, pues simplemente sube acá, se convierte en una orden, en una palabra, en una ley de atracción, en donde se le está indicando a Juan de Patmos que debe subir, que debe elevarse, aunque no literalmente volar, sino su entendimiento. Entonces esa voz de trompeta le dice, sube acá, y le dice el objetivo. Te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Qué maravilloso. Te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí empiezan algunos de nuestros amigos cristiano evangélicos
a especular y conjeturar. Porque obviamente para muchos, esto es la gran mayoría, Socorrito, esta declaración se convierte prácticamente para ellos en la voz profética futurista de las cosas que van a suceder, inclusive en el año 2026, 27, 28 y en adelante. Obviamente yo quiero arrebatarle a los que nos escuchan ese pensamiento, cancelarlo y destruirlo, porque esta declaración no tiene nada que ver con las cosas que van a suceder en el 2026 o en el 30 o en el 50, porque simple y sencillamente esta declaración obedece al modo, tiempo y lugar y espacio donde la conciencia de Cristo en esa generación había de manifestarse y lo que la conciencia de Cristo había de provocar en el mundo del espíritu y del entendimiento de esa generación. Espero haberlo dicho bien. Recuerden que el libro de Apocalipsis no está describiendo al malo, al diablo, a Satanás, al anticristo, a la bruja ramera, no. El libro de Apocalipsis está describiendo la plenitud de la expresión de Cristo y su efecto en el mundo de esa generación, porque había sido profetizado años antes en Mateo 23, 24 y 25 por el Señor Jesús, la caducidad de la conciencia del viejo hombre, principalmente manifestado en el templo de Salomón, en la ciudad de Jerusalén y en toda la teología, religiosidad y prácticas que hacían en ese tiempo. Por eso esta declaración de mostrarle las cosas que sucederán después de estas tiene que ver con el tiempo del fin. Recuerden que en el versículo, en el capítulo 1 dice, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la plenitud y de la consumación de todas las cosas. Preguntas, mi querida Socorrito. Pastor, cuando él dice que es que allí ya uno se le abre un panorama porque pues uno también estuvo en la religión, entonces no es eso que sube acá y uno se imaginaba que tenía que ir al cielo, al séptimo cielo, bueno, y todas esas cosas. Ahora uno entiende que ese cielo y ese es que estamos sentados en lugares celestiales, es el entendimiento espiritual que Dios nos abre cuando ya la conciencia de Cristo está en nosotros y vamos a poder entender y comprender la plenitud de Cristo. Entonces, si no tenemos, es que eso es lo que a veces la gente no entiende. Yo tengo como unos conflictos conmigo misma y con personas porque no Claro, entienden. Yo digo, Dios mío, es que no entienden, pero bueno, yo lo único que digo es, Señor, ayúdame primero a tener paciencia con esas personas, porque ellos se imaginan es lo que yo me imaginaba antes, se lo imaginan ellos. Yo lo sí, único que le digo es, órenle al Señor, pídanle que les dé la sabiduría, el entendimiento, la revelación de Cristo en sus vidas y ustedes van a poder entender la Biblia y leerla de otra manera. Mire, ahora ya uno con esto ya no entiende que Dios no le está diciendo, le dice a Juan, sube, o sea, sale de esa dimensión terrenal y sube a los lugares celestiales donde Cristo ya está allí y Él te va a mostrar todas las cosas. Que ojalá Dios permita que a nosotros, y yo sé que a algunos ya Dios les está mostrando muchas cosas, yo le pido a Dios por mí, que Dios me muestre a mí también todas esas cosas que van a suceder de pronto en el plano de mi vida o en el plano de todas las cosas del mundo, digamos así.
Pero y si no, así sea con solo mi vida, pastor, porque es que eso es lo hermoso, poder entender que nosotros ya nos estamos moviendo es en la dimensión espiritual. Y yo le decía a esa persona, es que nosotros no miremos la Biblia en ese contexto de historia, pero tenemos que mirarlo de una manera espiritual. Todo miren, la palabra de Dios es como un espíritu, el espíritu de Cristo tras la palabra. No nos podemos enfocar en que si allí dice que sube al cielo, pues usted está imaginando que se va para el cielo. No, tenemos que ya llegar a esa dimensión de que es Cristo y que nosotros también podamos subir a esa dimensión de lo espiritual. Maravilloso, no pude haberlo descrito mejor, Socorrito, y eso es la realidad. Y eso no solo, como le digo, no solo con el libro de Apocalipsis, Con todo. en todos los escritos y manuscritos que están recopilados en la Biblia y en otros, es que esto puede sonar loco para algunos, porque algunos dicen, no, que la Biblia sí, correcto, sí está bien. La Biblia es una parte de la manifestación escrita de la conciencia incorruptible eterna. Pero hay otros escritos que ustedes, de pronto su religión no se los permite. Ujú. Pero a nosotros, como Cristo nos dio libertad, nosotros vamos a ver otros escritos donde también está la conciencia de Cristo. Claro, claro. Entonces, claro, esto, otra vez insisto, esto no significa de ninguna manera que yo estoy alentando a la gente a despreciar la Biblia, no, de ninguna manera. No, no, Al claro, contrario, estoy invitándolos a leer y claro. hilar y a conectar puntos espirituales que están en Ujú. la Biblia con otros escritos que, como dije, de pronto en este momento tu religión no te lo permite. Pero bueno, Ujú. con mucho gusto les asesoraremos y les indicaremos cuáles son esos escritos en otra clase. Muy bien, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Les agradecemos a todos nuevamente invitarles a que estén presentes en este tiempo de estudio. Gracias. Hasta luego.